pequeña recapitulación, pues estamos en cómo medir la velocidad de una reacción. Hemos dicho que si estamos en el subtítulo, diríamos, o subtema de cinética enzimática, pues cinética se ocupa del estudio de las velocidades de reacción y del mecanismo y de los principios que afectan o que rigen ese mecanismo. Entonces, ¿cómo medimos la velocidad de la reacción? Pues nos basamos en la ley de la velocidad. ¿Qué dice la ley de la velocidad? Que a medida que las concentraciones de los reactivos cambian, también la velocidad cambia. Entonces, eso expresando en estas ecuaciones que hemos visto, hemos recordado que según esto existen sobre todo 3 tipos importantes de órdenes de reacción. El orden de reacción 1 o de primer orden, que significa que, por ejemplo, si X, voy a presentar, si X tiene un valor de 1, significa que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Por ejemplo, en el caso de la concentración de A, si A elevado al X y X tiene un valor de 1, significa que la concentración, que la velocidad de reacción depende de la concentración de A. Si duplico A, duplico la velocidad. Si bajo a la mitad la concentración de A, pues la velocidad también bajará. Y otra importante, la potencia de orden 0. Significa que si digamos X o Y estaría elevado a la 0, significa que la velocidad es independiente de la concentración de ese reactivo. Habíamos dicho también, ¿verdad?, que la velocidad podemos medirla por aparición de productos o desaparición de reactivos. Y en consecuencia podríamos expresar mediante estas ecuaciones. Bueno, entonces habíamos quedado acá y la cinética enzimática en consecuencia se sustenta en el formalismo de la cinética química. Cuando hablamos de cinética enzimática tenemos que hablar de este importante parámetro, el complejo enzima-sustrato. ¿Quiénes se ocuparon de estudiar el complejo, a las enzimas, cómo medir la acción de las enzimas y que les valió el premio Nobel? Leonard Michaelis y Maud Menten. Y dieron origen a la ecuación famosa de Michaelis y Menten. Y desarrollaron un modelo para poder entender la acción o la base de la cinética enzimática. Y para esto realizaron 2 tipos de trabajos experimentales. El trabajo experimental de Michaelis y Menten se realizó con un extracto de levaduras. Las levaduras tienen una enzima que se denomina invertasa. En realidad es una hidrolasa, una sacarasa, diríamos, pero su nombre común es invertasa. Estas levaduras lo que hacen es hidrolizar a la sacarosa. Tenemos la sacarosa más agua por acción de la invertasa. Hidrolizan a la sacarosa, ustedes saben que está formado por glucosa y fructosa. Y entonces midieron la actividad de esta enzima de la invertasa y lo hicieron por aparición de los productos. Por ejemplo, cuánto de glucosa y fructosa aparece en función del tiempo. Ustedes recuerdan que la sacarosa no es reductora, pero la glucosa y la fructosa sí. Entonces, utilizando esa propiedad, midieron la velocidad de la reacción por aparición del producto. Y hicieron 2 procedimientos. El primer procedimiento, mantuvieron constante la cantidad de sustrato. Fíjense que en este caso el sustrato es la sacarosa y la enzima es la invertasa. Repito, sustrato sacarosa, enzima invertasa. Y se idearon 2 experimentos. Experimento 1. Mantuvieron constante la concentración de la sacarosa, que es el sustrato, y fueron variando la cantidad de enzima, la invertasa. O sea, por ejemplo, esto no creo que no tienen en diapositivas, chicos, aumentan. Todos diseñaron o colocaron varios tubos de ensayo. Y en todos los tubos de ensayo, por ejemplo, colocaron 10 micromoles de sustrato. En toditos la misma cantidad de sustrato. En el tubo 1, bueno, poco a poco hicieron eso, ¿no? En el tubo 1 tenía que estar el equivalente a 1 micromol de enzima, el tubo 2 tendría 2 micromoles, el tubo 3, 3 micromoles y así. Lo que quiero expresar es que todos los tubos tienen la misma cantidad de sustrato, por eso, cantidad de sustrato constante.
Lo que iba variando en cada tubo era la concentración de la enzima. Entonces el diseño sería: enzima varía, sustrato constante. Se observa al medir la velocidad de reacción en cada tubo, se observa que el incremento de la velocidad era lineal. Más adelante vamos a ver un ejemplo con una enzima, chicos. Ahora estamos analizando nada más los modelos de Michaelis y Menti. Se observa que al medir la velocidad de reacción en función a medida que aumentaba la concentración de enzima, fíjense en mi cursor, vieron que a mayor concentración de enzima, mayor velocidad. Por eso esta es una recta, ¿verdad? Que significa proporcionalidad directa. Es decir, dijeron que la velocidad de reacción era directamente proporcional a la concentración de enzima. Lo que hicieron fueron midiendo la velocidad por aparición de producto, ¿no?, en función del tiempo. Cuánto de producto, es decir, cuánto de glucosa y fructosa se formaba por minuto. Entonces calcularon y graficaron esto. Más adelante, repito, vamos a ver con más detalle esto. Nada más les muestro el modelo para entender cómo se llegó a la ecuación. Entonces, al graficar velocidad en función de concentración de sustrato, a medida que variaba la concentración de enzima, vieron que aumentaba la velocidad proporcionalmente. Experimento 2. Ahora cambiaron. Ahora, manteniendo constante la enzima, pero cambiando la concentración de sustrato. Más o menos, todos los tubos, por ejemplo, podrían tener 10 micromoles de enzima, toditos la misma cantidad de enzima, pero fueron variando la concentración de sustrato. En el tubo 1 tendría que tener 1 micromol, en el 2 y así. Al medir las velocidades de reacción, por ejemplo, el tubo 1, que tiene 10 micromoles de enzima, pusieron 1 micromol de sustrato y midieron la velocidad, por ejemplo, cuánto de fructosa y glucosa se forma por minuto, por decir. Midieron la velocidad y vieron que a concentraciones bajas, fíjense, este es el gráfico, velocidad en función de la concentración de sustrato, porque ahora esa es la variable que en este caso sería la variable independiente, la que está variando. Entonces, obtuvieron un gráfico de tipo hiperbólico. Y entonces, recuerdan que habíamos hablado cuando vimos hemoglobina y cuando vimos los modelos de fijación de moléculas con ligandos, que el gráfico me está mostrando lo que nuestros ojos no ven, lo que sucede en el tubo. Un gráfico es la representación de un proceso, de un fenómeno que ocurre entre dos, expresado en función de dos variables. En este caso, la velocidad y la concentración de sustrato. Ellos, al principio todo era, a medida que aumentaba fíjense en mi cursor, a medida que aumentaba la concentración de sustrato, aumentaba la velocidad. Pero esto no siguió así, sino que empezó a decaer hasta que a cierta concentración de sustrato se mantenía constante. Es decir, que a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Pero a concentraciones altas, la velocidad se vuelve independiente de la concentración de sustrato. Entonces, esta primera parte que sería una cinética de primer orden. Recuerdan que hemos visto en la anterior clase ayer y hemos repasado ahorita, hace unos minutos, ¿qué significa de primer orden? Que la velocidad depende de la concentración del sustrato. Entonces, donde se ve esta línea de proporcionalidad, la cinética es de primer orden. Pero en esta zona donde ya se mantiene constante, ¿qué significa? Significa que la velocidad se vuelve desde aquí más o menos, a elevadas concentraciones de sustrato, la velocidad se vuelve independiente de la concentración de sustrato. Entonces, esta sería una cinética de orden 0. Al ver esta estructura, este gráfico tipo hipérbola, ya empezaron a entender cómo funcionaban las enzimas. La enzima, entonces, aquí postularon la hipótesis. Esa hipótesis
les valió el premio Nobel porque abrió las puertas para entender cómo funcionan las enzimas que ahora se aplican en clínico, se aplican en la industria farmacéutica, se aplican en la industria de alimentos, en investigaciones, etc. ¿Qué dijeron? ¿Por qué esto no aumenta así? ¿O por qué a medida que esto va avanzando no va bajando? Sino que se mantiene constante de una manera asintótica. ¿Recuerdan? Un punto asintótico es aquel al cual se tiende, pero no se alcanza. Entonces, plantearon una hipótesis. Dijeron, si esto, no va así, es que a cierta concentración de sustrato la velocidad se mantiene constante, pero tampoco baja. Quiere decir, su hipótesis fue esa, que se forma un complejo entre el sustrato y la enzima. Y es esto. La enzima puede combinarse de modo reversible con el sustrato para formar el complejo activado enzima-sustrato, el cual se descompone en productos y la enzima nuevamente se regenera. Por eso es que esto no baja. Como se forma el complejo enzima-sustrato y se forman los productos y la enzima se regenera, pues la enzima sigue captando más sustrato, pero la velocidad se mantiene constante. Surgió así la expresión de la hipótesis de Michaelis-Menten, que dijeron, la enzima más el sustrato no da directamente un producto, sino que se forma un complejo, el complejo llamado enzima-sustrato. Y habrá una constante de velocidad de formación del complejo enzima-sustrato y K-1 será una constante de velocidad de descomposición del complejo enzima-sustrato. Pero a su vez también, al formar el producto, se descompone el complejo enzima-sustrato. Entonces dijeron, en el proceso aparecen dos etapas importantes. Uno, primera etapa, escriban aquí, primera etapa, la etapa de la fijación, en la que la enzima que tiene su sitio activo capta al sustrato. Una vez que lo capta al sustrato, eso es rápido. Se forma el complejo enzima-sustrato y en este complejo enzima-sustrato, ¿recuerdan el sitio activo? Esa figura, pues el sustrato se van a romper enlaces del sustrato y se van a formar los productos. Esta etapa es la etapa lenta. Y recuerdan que habíamos dicho los embudos, ¿recuerdan? ¿Cuál es la etapa determinante de la velocidad de reacción? Pues una etapa lenta. Entonces, esta es la etapa clave en la que el sustrato se transforma en el interior del sitio activo, se transforma en productos y la enzima nuevamente se regenera. Por tanto, la transformación del sustrato en producto ocurre ¿dónde? A nivel del complejo enzima-sustrato. Repito, subraye, la transformación del sustrato en producto ocurre a nivel del complejo enzima-sustrato. Y la velocidad inicial depende tanto de la enzima, de la concentración de la enzima, y también depende de la concentración del sustrato. ¿Recuerdan la ley de la velocidad? La velocidad de una reacción depende de la concentración del sustrato. Pero ellos han visto en sus experimentos que también depende de la concentración de la enzima. De esa manera, ellos dedujeron su ecuación. ¿Por qué dedujeron una ecuación? Porque todo gráfico, chicos, todo gráfico corresponde a una ecuación y viceversa. Toda ecuación puede expresar un gráfico. Este gráfico, entonces, dedujeron con la ayuda, obviamente, de matemáticos, dedujeron la ecuación de Michaelis-Menten. Pero el matemático, un matemático que no sé el nombre, la verdad, él no sabía ni idea de enzimología. Los que tenían que guiarle en la deducción eran Michaelis y Menten. Es por eso que les valió el premio Nobel, repito. Entonces, si observando su gráfico, que ha sido experimental, ¿verdad? Recuerdan, variando la concentración de sustrato, vieron cómo variaba la velocidad. Vieron que esto, repito, no iba así, no se volvía constante, pero que empezaba a bajar, pero que tampoco se volvía constante, pero tampoco se bajaba el gráfico, sino que asintóticamente se mantenía constante. Y entonces empezaron a plantear las siguientes conclusiones. Cuando la concentración del sustrato
es suficientemente elevada, esta zona, como para convertir la totalidad de la enzima en forma de complejo enzima-sustrato, el segundo paso de la reacción, la ecuación, se transforma en limitante de la velocidad y la velocidad de reacción se hace insensible a incrementos posteriores de sustrato. O sea, por más que le aumentemos más sustrato, la velocidad no subía. Y entonces, obviamente basándonos en esto, ¿no? La velocidad de formación del producto de esta reacción estaría dada, a ver, ¿cómo no vamos a hacer en este caso, chicos, la deducción total de la ecuación de Michaelis-Menten? Pero vamos a analizar algunos aspectos aquí. Primero, que esta es la etapa rápida. La unión del sustrato a la enzima es la etapa rápida. ¿Cuál es la etapa lenta? La etapa de la transformación del sustrato en producto, ¿dónde? A nivel del complejo enzima-sustrato. Si vemos esto, que es parte de la deducción, pero repito, no voy a colocar toda la deducción, la velocidad de formación del producto va a estar dado por K2, fíjense, si nos fijamos esto, hagamos un análisis, esto es el inicio de la deducción, pero es importante analizar. La velocidad del producto, ¿de qué va a depender? Esto, ¿recuerdan que vimos esas ecuaciones de la velocidad? La velocidad de formación del producto va a depender de la concentración de los reactivos. Entonces será como la constante de velocidad es K2, la velocidad de formación del producto será K2 por concentración de los reactivos. Estoy hablando solo de esto, como si fuera una ecuación. La velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, ¿cuál es? Esto, K1. Entonces, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a K1 por concentración de enzima por concentración de sustrato. Nuevamente, la velocidad de formación del producto es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Entonces, velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a K1 por concentración de los reactivos. ¿Está claro eso, chicos? Y velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato va a ser igual. Oh, perdón, un cachito, la batería. Ya. Entonces, la velocidad, entonces, ¿cuál es la etapa lenta? ¿Cuál es la etapa más importante? La etapa lenta. Y entonces, si analizamos estas ecuaciones, vemos que hay una etapa de formación del complejo, pero también hay una etapa de desaparición del complejo. Entonces, si expresamos aquí la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, esta velocidad, fíjense mi cursor, esta velocidad va a estar dada por K1 por concentración de los reactivos. Sería esto. Y la velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato va a estar dado por desaparición, ¿no? Velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato va a estar dado por, fíjense, esto. Hacia este lado desaparece, se expresa como que desaparece, ¿no? K1 por concentración del complejo enzima-sustrato, como si fuera esto los reactivos. Pero también en este sentido desaparece. Entonces estará dado por K2 por complejo enzima-sustrato. Aquí, ¿por qué estoy tocando estas dos ecuaciones, que es el inicio de la deducción de la ecuación de Michaelis-Menten, que es sumamente larga? Para mostrar que en el equilibrio se establece un estado estacionario en el que la velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición. Y por eso es que el gráfico empieza subiendo y luego se mantiene constante. Entonces, la velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición.
se establece un estado estacionario. Repito, se mantiene un estado estacionario por acá, en la que toda la enzima está como complejo enzima-sustrato. Está la enzima, transforma el sustrato, sale el producto, pero la enzima está libre, como al decir, vengan sustratos, sigo recibiendo sustrato, pero como la cantidad de enzima es constante, la velocidad no va a aumentar. Y entonces, yo no voy a empezar a hacer toda la deducción. Tenemos la ecuación de Michaelis-Menten. La ecuación de Michaelis-Menten es esta, que dice que VO es la velocidad inicial, velocidad máxima por concentración de sustrato sobre la Km más concentración de sustrato. La Km en la deducción está dada por la relación entre estas tres constantes de Michaelis. K1, K-1 y K2. Pero se llama constante de Michaelis. En realidad, como ambos tienen la misma inicial, pues se mantuvo como M, constante de Michaelis-Menten sería, ¿verdad? Y se llama Km, que en realidad lo que relaciona en la deducción es estas tres constantes, K1, K2 y K-1. Esta ecuación corresponde a una hipérbola. Probaron matemáticamente y sí correspondía. En consecuencia, esta hipérbola corresponde a esta ecuación y la ecuación corresponde a la hipérbola. ¿Qué nos dice esta ecuación y este gráfico? Que podemos medir la velocidad inicial haciendo variar las concentraciones de sustrato, siempre y cuando mantengamos constante la enzima, los sitios activos, ¿no? La enzima. Vemos que hay en consecuencia una velocidad máxima, en la que aunque le aumentemos más sustrato, ya no sube la velocidad. ¿Por qué? Porque se ha formado el complejo enzima-sustrato y se ha transformado en un proceso estacionario. Proceso estacionario. Y esta es una cinética de orden 0. ¿Cómo es importante verificar para sacar conclusiones? Es la ecuación con la curva. Por eso se ha puesto verificación de la ecuación con el comportamiento cinético en 3 pasos, incluso 4. Vamos a ver. 1. Veamos la ecuación. Veamos la curva. Cuando la saturación de la enzima, bueno, aquí que vemos primero, la enzima se está uniendo al complejo y aquí a este nivel la enzima está totalmente saturada de sustrato, porque la concentración es constante de enzima, ¿no? Aquí está saturada. Cuando la saturación de la enzima, entonces, si esta es la velocidad máxima, la mitad de esto se llama mitad de la velocidad máxima sería, ¿no? Cuando la enzima está al 50% de saturación, sería este punto, la velocidad inicial corresponde a la mitad de la velocidad máxima. A ver, veamos si eso se cumple en la ecuación. Tenemos la ecuación de Michaelis-Menten. Si consideramos que la velocidad inicial sería la mitad de la velocidad máxima, reemplazamos velocidad inicial, mitad de la velocidad máxima. ¿Qué hacemos? Esto sube a multiplicar y esto baja a dividir. Es álgebra simple, chicos, ¿no? Esto sube y este valor baja. Entonces, así tenemos que velocidad máxima se va con velocidad máxima y tendríamos que Km, si despejamos Km, esta concentración de sustrato pasa a restar. Y entonces tengo aquí 2 concentraciones de sustrato menos una concentración de sustrato, tendremos que Km es igual a una concentración de sustrato, pero no cualquier concentración de sustrato, sino aquella concentración de sustrato que equivale a ¿qué cosa? A la mitad de la velocidad máxima. Cuando estamos a mitad de la velocidad máxima, extrapolamos, chocamos el gráfico y bajamos, este valor es la Km. Aquí aumenten, por favor. Ahí es donde no aumenten, deben tener la flechita. Esta es la Km. Esto es mucho más operacional que si digamos que Km es igual a K1 sobre K-1 sobre K2. ¿Qué es eso? ¿Qué es una Km? Según la ecuación de Michaelis-Menten y según el gráfico, la Km es igual ¿a qué? A una concentración de sustrato
necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Escriban eso, por favor. La Km es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esa es una definición más operacional. Y es un parámetro cinético muy importante, como vamos a ver. Seguimos analizando el gráfico y la ecuación. Si la concentración es muy baja, es decir, estaríamos por acá, la concentración de sustrato, ¿no? Si la concentración de sustrato es muy baja, es decir, estamos al inicio del gráfico por acá, eso significa que la Km se vuelve casi despreciable. Estamos lejos de la Km. Sabemos que la Km es la mitad de la velocidad máxima por acá. Pero si estamos al inicio del gráfico, la Km se vuelve despreciable. Tenemos la ecuación. Eliminamos Km, ¿no? O sea, concentración de sustrato fuera la Km. Entonces, ¿a qué se vuelve esto? Se transforma en que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Entonces, se cumple que a concentraciones bajas de sustrato, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Es decir, ¿qué cosa? Esta es una cinética de primer orden. Esta partecita nomás. Escriban cinética de primer orden. Seguimos verificando. Si la concentración de sustrato es muy elevada, nuevamente veamos eso. O sea, consideramos en el denominador que la concentración de sustrato sería casi despreciable, se va. Estamos en que la velocidad inicial es igual a velocidad máxima. Es decir, cuando estamos a elevadas concentraciones de sustrato, estamos en el máximo de la velocidad. En este caso, fíjense en la ecuación, hemos dejado de considerar a la Km, porque la Km, recuerda, está por esta zona. Pero si nosotros estamos en esta concentración de sustrato, la Km se vuelve despreciable. Y entonces, fuera Km, y resulta esto, lo simplificamos y se vuelve que velocidad es igual, que la velocidad inicial se vuelve velocidad máxima cuando estamos a concentraciones elevadas de sustrato. Incluso podemos probar esto de la Km. Si consideramos que la Km es una concentración de sustrato, reemplacemos en la ecuación de Michaelis-Menten, si Km es concentración de sustrato, igual, si son iguales, o sustrato es igual a Km, en vez de sustrato le pongo Km, en vez de sustrato le pongo Km, 2 Km sobre velocidad, Km sobre Km, me da 1/2. Es decir, otra vez, que Km es una concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, con lo que se está mostrando ahora, estamos verificando la correspondencia entre el gráfico y la ecuación. Estos 4 puntos, en realidad este último está relacionado con el primero, ¿no? Esto, que es la Km. De estas consideraciones o verificaciones ha surgido un importantísimo concepto, el concepto de Km. Km es una concentración de sustrato necesaria, fíjense en mi cursor, concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y toda la correspondencia con la ecuación que hemos visto. Ahora, la Km y la velocidad máxima son constantes cinéticas o parámetros cinéticos que toda enzima tiene. Así como decimos, todo líquido tiene su punto de ebullición, todo sólido tiene su punto de fusión, es decir, tiene sus constantes, pues toda enzima tiene estas dos constantes cinéticas. La Km y la velocidad máxima, que hablan de la enzima. Los valores de Km y velocidad máxima se obtienen experimentalmente por análisis de datos cinéticos.
Bueno, se miden por separado velocidades iniciales con diferentes concentraciones de sustrato, pero manteniendo constante la enzima. Otra vez, ¿cómo se calcula la KM y la velocidad máxima? Estamos en eso. Mantenemos constante la enzima y la concentración de sustrato variable. Ahora, para que no sea tan abstracto, veamos un ejemplo. Tenemos los siguientes datos. La enzima, por ejemplo, la fosfatasa ácida. Su sustrato es el fosfato de paranitrofenilo. En prácticas, chicos, vamos a hacer esto. Fosfatasa alcalina, posiblemente, no sé cuál de los dos reactivos conseguiré, pero vamos a hacer esto. Esto más que todo va a estar mucho más, digamos, claro en prácticas, chicos, pero no podemos dejar de ver. Por ejemplo, si consideramos esta reacción catalizada por esta enzima, la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida, ¿qué hace? Este es el sustrato, ¿recuerdan? Fosfato en posición para ¿no? De paranitrofenil. Lo que hace la fosfatasa ácida es, con acción del agua, hidroliza este enlace. Hidrólisis de este enlace. Como están con sus diapositivas, escriban así, pónganle una rayita. Se hidroliza este enlace. Y nos dan como producto el paranitrofenol. Ustedes saben leer muy bien esto por orgánica. Paranitrofenol. Y obviamente ácido fosfórico, ¿no? Porque se ha hidrolizado. Ahora, ¿cómo medimos la velocidad de reacción? Hemos dicho que la velocidad de reacción podemos medir por aparición de productos o por desaparición de reactivo. En este caso, ¿cuál nos conviene más? Pues podemos medir por aparición de producto. ¿Por qué? Porque el paranitrofenol absorbe muy bien a 405 nanómetros de longitud de onda. Si nosotros colocamos y medimos la absorbancia del paranitrofenol a 405 nanómetros, podemos ir viendo cómo varía su concentración. Entonces, vamos a medir por aparición de producto. Y, por ejemplo, tendremos el caso, la velocidad inicial vamos a medir por aparición de producto en función del tiempo. Es decir, delta absorbancia por minuto a 405 nanómetros. Asumo que ya están llevando absorbancia con la doctora Rocabado, asumo que sí, pero tranquilos chicos, esto vamos a ver sobre todo en prácticas. Hasta cuando nos toque enzimas, que falta todavía un poco, asumo que ya van a estar ACEs con absorbancias. Entonces se mide la absorbancia a 405 nanómetros. Y tenemos una tabla. Digamos, para 0,5 milimoles de sustrato tendremos esta velocidad, es decir, la absorbancia por minuto. ¿Cómo sería esto más o menos? En el tubo 1, por ejemplo, colocamos 0,5, o sea, enzima constante, una cantidad constante de enzima. Por ejemplo, 10 micromoles o 10 milimoles de enzima. Y al tubo 1 vamos a colocar 0,5 milimoles de sustrato. Colocamos 0,5 milimoles de sustrato. Apretamos el cronómetro. Un minuto después, leemos la absorbancia a 405 nanómetros. Y nos da 0,075. Luego, 8 minutos después, leemos la absorbancia. 8 minutos después, leemos la absorbancia. 8 minutos después, leemos la absorbancia. Y los datos que nos dé, sacamos un delta, por eso se llama delta. Repito, chicos, esto vamos a hacer mejor en prácticas. Y nos da un valor 0,075. Es decir, la variación de absorbancia por minuto es de 0,075. Lo mismo hago con el tubo 2, pero el tubo 2 tiene 0,75 de sustrato. Igual, añado el sustrato y un minuto después mido. 8 minutos después mido. 8 minutos después mido y el delta resulta que había sido, por ejemplo, 0,09. Y así, con todos los tubos. Y tenemos entonces dos variables, concentración de sustrato y velocidad. Graficar en consecuencia velocidad en función de la concentración de sustrato. Vamos a graficar velocidad, que sería la variable dependiente, en función de la variable independiente, que es el sustrato. Y así hacemos con todos los tubos. Y así tenemos esta tabla de datos. Con esta tabla de datos que vamos a graficar. Y si se fijan aquí la velocidad, primero sube, y aquí casi ya se está manteniendo constante, ¿verdad?
Si aumentáramos más, ahí veríamos cuán constante se está volviendo. Aunque no va a darme igualito, porque esto es asintótico, ¿no? Entonces, graficando esto en un papel milimetrado, repito, eso vamos a hacer en prácticas, obtenemos este gráfico. Y nuevamente vemos, donde vemos que se ha hecho constante, estamos en la velocidad máxima. Y la mitad de la velocidad máxima, intrapolamos, bajamos a las abscisas y esa será la km. Esto sí tienen que saber, chicos. Esta es la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima es la km. Sin embargo, esta es la ecuación, el gráfico de Michaelis-Menten. Sin embargo, existe cierta incertidumbre. Por ejemplo, bueno, esto se me ha movido, yo no más he hecho, ¿no? Si subimos aquí y digo, esto es asintótico, fíjense mi cursor, es asintótico. Entonces, uno puede decir un poquito más arriba, otro puede decir un poquito más abajo, y eso va a afectar a la mitad, a esto. Entonces, por eso existe incertidumbre al evaluar de modo visual la asíntota, esto. Y por eso surge, otra vez, dos químicos sugirieron hacer una transformación de la ecuación de Michaelis-Menten, dando lugar a su ecuación y a su gráfico, que es la gráfica de Line-Waberburg, o Line-Waberburg, como quiera. Se obtiene realizando el ordenamiento algebraico de la ecuación de Michaelis-Menten, pero sacando los inversos. En vez de, como está aquí, se saca inverso, se hace el inverso de esta ecuación. Ustedes pueden intentar hacerlo, chicos, es álgebra, nada más simple. Sacando el inverso de esta ecuación, llegamos a esta ecuación. El inverso de BO es igual a km sobre velocidad máxima sobre inverso de sustrato más inverso de velocidad máxima. Y si se fijan, esta ecuación corresponde a la ecuación de una línea recta. ¿Por qué? Porque inverso de BO va a ser el eje de las ordenadas. Km sobre velocidad máxima sería la pendiente. El inverso del sustrato sería la variable independiente o las abscisas. Y el inverso de velocidad máxima es B o el punto, la ordenada al origen, ¿verdad? O el intersecto con Y. ¿Recuerdan esto? La ecuación de una línea recta. Ordenadas, pendiente, valor de las abscisas. Y B es la ordenada al origen o el intersecto con Y. Las coordenadas en el gráfico entonces de Line-Waberburg van a ser Y, va a ser inverso de BO, y X, que va a ser inverso del sustrato. Y se usa la misma gráfica, solamente que si usamos 0,5 sacamos el inverso, que sería 2. 0,75 el inverso. Esto vamos a hacer en prácticas, chicos. Y sacar lo mismo, el inverso de 0,075 es 13.33. Y entonces se graficará el inverso y el inverso. Entonces nuestro gráfico será inverso de velocidad inicial en función del inverso de la concentración de sustrato. Ahora, ¿cómo sacamos? Sí, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero calcular? La km y la velocidad máxima. ¿Dónde está la velocidad máxima? Ah, aquí está la velocidad máxima. La velocidad máxima, póngale una flechita ahí, es B. ¿Y qué es B? El intersecto con Y. Si tengo este gráfico, fíjense en mi cursor, este punto es el intersecto con Y, o la ordenada al origen. Recuerdan eso en matemáticas, ¿verdad, chicos? Si este es el gráfico, este es el intersecto. Intersecto con Y o la ordenada al origen. Eso es igual a la velocidad máxima. Entonces, en el gráfico se intersecta y esto corresponde más o menos a 4, ¿no? Aquí no estamos, perdón, a 2.5 más o menos, estoy colocando para explicar. Si fuera 2.5, el inverso de 2.5 es 4. Perdón, este punto sería 4. Este punto sería 4, no se ve muy bien, pero según cómo dividimos, ¿no? Sería 4. Y 4, el inverso de 4 es 0.25. Entonces la velocidad máxima será 0.25 de absorbancia por minuto. Y la km, ¿dónde está la km? Ah, la km es la pendiente. Está en la pendiente. Km es, en realidad, digo, la pendiente, esto es igual a km sobre velocidad máxima. Saquen una flechita ahí. La pendiente es la km sobre velocidad máxima.
¿Qué quiero saber? La KM. Entonces despejo la KM. La KM va a ser igual a pendiente por velocidad máxima. La velocidad máxima ya la sé, es el intersecto con Y. Lo que me resta saber es la pendiente. Ustedes saben muy bien cómo se calcula la pendiente en un gráfico. Podemos tomar unos puntos, sacar, ¿verdad? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o asumir aquí estos valores. Y2 menos Y1, fíjense mi cursor, por eso les he puesto flechitas. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces será 5.2 menos 4.76 sobre 0.25 menos 0.16. Resolviendo esta diferencia y luego esta división nos da 4.8. Entonces la pendiente de esta gráfica es 4.8 en base a estos datos experimentales. Pendiente 4.8. Ahora si este es el despeje de KM, KM será pendiente 4.8, velocidad máxima 0.25. La KM es 1.22 milimoles. Entonces ya sabemos la velocidad máxima, ya sabemos la KM. ¿Qué es la velocidad máxima? Ahorita vamos a ver esa definición, pero es la máxima eficiencia a la que se lleva con esta velocidad de 0.25 de absorbancia por minuto. Y la KM, 1.22, que significa que cuando la concentración del sustrato es 1.22, estamos en mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la KM es una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esto ya no les voy a complicar, chicos. No vamos a hacer Eadie-Hofstee tampoco. Con que ustedes entiendan bien KM, con la ecuación y el gráfico de Michaelis-Menten y de Laine-Waberburg, estoy bien. Repito, la aplicación de esto con algunos ejercicios vamos a hacer en práctica, pero hasta aquí solamente tienen que entender qué es la velocidad máxima, de cómo se calcula la velocidad máxima en este gráfico, en este de Laine-Waberburg y en el de Michaelis-Menten, y cómo se calcula la KM. Esto no va a entrar. Ahora, ¿por qué tanta cosa, tanto cálculo de la KM, la velocidad máxima? Es porque estos dos parámetros cinéticos o constantes cinéticas tienen una gran importancia. Los valores de velocidad máxima y KM son constantes cinéticas de una enzima para cada sustrato en condiciones determinadas. Empecemos. ¿Qué es la velocidad máxima? Si recordamos en el gráfico hiperbólico, la velocidad máxima, ¿verdad? Es como dice su nombre, la máxima velocidad a la que alcanza la enzima y que es independiente de la concentración de sustrato. ¿Qué sentido? Por más de que lo aumentemos concentración de sustrato, no aumenta la velocidad. Pero, ¿qué es en esencia? La velocidad es una expresión de la eficiencia de operación de cierta cantidad de enzima. O sea, nos expresa cuántos moles de sustrato reaccionan o son convertidos en producto por cada mol de enzima, por unidad de tiempo. Generalmente minutos. ¿Cómo podríamos expresar esta definición de velocidad máxima? La velocidad máxima, repito, son cuántos micromoles o moles de sustrato, por eso delta, cuántos micromoles de sustrato se forman por cada mol de enzima por unidad de tiempo. Y nos muestra la máxima eficiencia, por eso. Así, la velocidad máxima nos revela el número de recambio de una enzima, o en inglés, el turnover number. Cuando se conoce la concentración de la enzima, si sabemos cuánto de enzima hemos puesto, podemos calcular con la velocidad máxima el número de recambio. Porque dependía
entra sustrato y sale producto. Sí. Y ahí, doctora, usted ha hecho primero enzima 1, enzima 2. ¿Las enzimas son diferentes o es una sola enzima que tiene esa buena pregunta. propiedad? Claro, estoy diciendo enzima 1, enzima 2 son dos enzimas diferentes. Por ejemplo, dada una enzima X que tenga esa velocidad y dada otra enzima Y que tenga otra velocidad. Sí, son diferentes enzimas con el ejemplo que estoy usando, Silvia. ¿Está claro? Gracias, doctora, esa era mi duda. Va a haber enzimas que tienen velocidad máxima mayor o velocidad máxima menor. Y por eso la velocidad máxima nos mide la eficiencia de acción de una enzima. Nos dice cuántos micromoles de sustrato se transforman por unidad de tiempo. ¿Está claro, no, Silvia? Sí, doctora, muy claro. Gracias, doctora. Listo. Ahora, hay que considerar aspectos como el pH. Consideremos y no se olviden que una enzima es una proteína. Entonces, si cambiamos el pH de la enzima, como es una proteína, si cambiamos el pH del medio, va a haber una alteración en los grupos R del sitio catalítico. Si, digamos, había un R con carga negativa, si le cambiamos el pH, puede cambiar esa carga negativa a positiva, entonces ya no funciona la enzima. Por eso se dice que existe un valor de pH en el cual la velocidad es máxima. Es decir, se llama pH óptimo. Por lo general, en las enzimas, fisiológicamente hablando, estás bordeando el 7, pH 7. Si le cambiamos el pH, hasta puede volverse inactiva la enzima. Lo mismo con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, digamos, calentamos un poquito, sí, la actividad aumenta. Pero llega un momento en el que si la temperatura ya es muy alta, recordemos otra vez, es una proteína. Si la calentamos, ¿qué parece? Si lo calentamos mucho, se empieza a desnaturalizar. Entonces, disminuye la actividad. Y por esa razón también siempre hay una temperatura óptima. Entonces, toda enzima tiene un pH óptimo y una temperatura óptima. Por debajo de esa temperatura, su velocidad baja. Y por encima, no solo baja, se destruye la enzima. Por eso es un cambio brusco, ¿no? Eso es en cuanto a la velocidad. En cuanto a la KM, ¿qué importancia tiene calcular la KM? Tanta cosa, Eidichovsky, Leine-Waberburg, Michaelis Mente. El valor de la KM de una enzima depende de cada sustrato en particular. Y obviamente sí depende también del pH y la temperatura, ¿no? Por definición, la definición que hemos dicho, que el KM es una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué conlleva esto? Si una enzima tiene un KM pequeño, quiere decir que se necesita poca cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces decimos que una enzima con un KM pequeño es más específica. Por eso la KM sirve para evaluar la especificidad de acción de una enzima. La KM está relacionada, una flechita póngala ahí, con la especificidad de acción de una enzima. A menor KM, mayor especificidad. Es lógico, ¿verdad? Si la KM es pequeña, ¿qué es la KM? Concentración de sustrato, necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si la KM es pequeña, quiere decir que con poquito sustrato puedo alcanzar la mitad de la eficiencia. Si la KM es alta, o sea, es una concentración de sustrato alta, quiere decir que necesitaré mucha concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la eficiencia. Les pongo este ejemplo. Por ejemplo, la enzima exocinasa tiene los siguientes valores. La exocinasa es la primera enzima que ustedes van a ver al año en la glicólisis. Esta enzima, para una exosa, puede catalizar la fosforilación, no importa ahorita eso, pero cataliza a la glucosa y a la fructosa, que son parecidos, ¿no? Pero la KM para la glucosa es 8 por 10 a la menos 6 milimolar. Y la KM para la fructosa, para esta misma enzima, que puede reaccionar con los dos, es 8 por 10 a la menos 3. Obviamente, esta es la KM más baja, ¿verdad? Porque está por 10 a la menos 6. ¿Para cuál de las dos la exocinasa tiene mayor especificidad? Chicos, ¿para la glucosa o para la fructosa? ¿Alguien me responde, chicos? Para la glucosa, doctor.
para la glucosa. A ver, un cachito, dame un minutito. Dices, ¿quién ha dicho para la glucosa? Silvia. ¿Por qué? ¿En qué te basas, Silvia? Doctora, es mi otra compañera, no soy yo. Ya, perdón. Pillo. María Belén, dime. Usted dijo que entre la KM sea más baja es mayor especificidad hacia la enzima, entonces como la KM de la glucosa es más bajo que el de la fructosa, sería más especificidad de la enzima hacia la glucosa. Exacto, es casi obvio, ¿verdad? Cuanto más baja la KM, quiere decir que si yo le enfrento a la exocinasa, a estos dos sustratos, ¿a cuál lo va a catalizar? Pues a la glucosa, porque su KM es menor, se necesita menos concentración de sustrato para que la enzima, la exocinasa, alcance la mitad de su velocidad máxima. Y miren que hablamos de mitad. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de hemoglobina, hemos hablado del 50%, el P50? Siempre en sistemas biológicos se trata de la mitad, el 50%, la mitad. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo, chicos. El examen es hasta acá. No se asusten con estas ecuaciones, esto. Lo que sí, las definiciones sí entran al examen. Yo no voy a ponerles ejercicios con esto porque no sería correcto, no hemos hecho. Pero estas cosas, estos ejercicios sí vamos a hacer en práctica. Y obviamente en prácticas entrará eso al examen, ¿no? Aparte que es mucho mejor hacer cuando tengamos específicamente hablar de esto en la parte práctica. Luego, esta es la penúltima práctica. En la última práctica vamos a hacer determinación por espectrofotometría de una enzima y también vamos a calcular estos parámetros. Pero una previa práctica, eso es hacer cálculos y que entiendan mejor esto. Esto no va a entrar al parcial en el sentido de que yo les voy a poner un gráfico, les voy a poner datos, les voy a poner que me calculen, no. Pero sí las definiciones y los conceptos, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, creo que no hay preguntas del examen, hasta aquí. Sáquenme de una duda, chicos. Ustedes dieron examen hasta lípidos, pero no completamos todo lípidos. Hasta dónde era, tenía anotado y la verdad lo he extraviado. Permítame un cachito. Así. Si mal no recuerdo, tenía anotado en mi cuaderno, no lo encontré buscado, donde había registrado, hasta dónde dieron el primer parcial. Ese es uno de los temas más largos. No dieron colesterol, ni dieron sales biliares, ¿verdad, chicos? Ni prostaglandinas. ¿Dieron hasta ahí, chicos? Sáquenme esa duda. Porque me mandaron algunos de sus compañeros si era desde aminoácidos, y no es desde aminoácidos, chicos. Por lo menos vamos a hacer lo siguiente, chicos. Desde introducción al estudio de las biomembranas. Desde ahí es el segundo parcial. ¿Está claro, chiquitos? Voy a colocar también en el chat. Introducción al estudio de las biomembranas, luego viene aminoácidos, péptidos, proteínas 1, proteínas 2 y esto de enzimología. El tercer parcial entra regulación, nucleótidos, ácidos nucleicos, bioenergética y oxidaciones biológicas. Entonces, por eso he querido acabar esto, chicos, si no el tercer parcial se vuelve mucha cantidad. Entonces, el examen es introducción al estudio de las membranas biológicas, de lípidos, ¿no? Del tema lípidos. Voy a colocar eso en el chat. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a eso o a este tema? Bueno, vamos a quedar ahí entonces, chicos. Estudien, por favor. Como les había indicado, tienen ustedes examen el viernes. Por eso no les estoy mandando el cuestionario. No quiero que se distraigan. Pero vayan estudiando, ¿no? Obviamente deben estar estudiando. El sábado yo voy a enviarles un cuestionario como guía para lo que están estudiando. No quiere decir que solo el cuestionario van a estudiar, chicos. Cuidado. Pero es una guía de lo más relevante. Sé que es harta cantidad,
pero si han ido estudiando con tiempo, pues no es tan complicado. Voy a mandarles un cuestionario como guía de lo que debe ser lo más relevante. El sábado voy a mandar esto. No quiero mandarles antes porque no quiero que solo estudien eso. No, chicos, no. Pero es una guía. Y el sábado les envío eso para que vayan reforzando lo que han ido estudiando o lo que les falta por estudiar. Bueno, si no hay preguntas, chicos, voy a dejar de compartir. Hasta luego, que tengan un buen feriado, pero estudien, chicos, aprovechen el feriado para estudiar. Así es la vida. Habrá tiempo después para que vayan al cine y se distraigan, chiquitos. Ahora estudien, por favor, todo lo que tengan que estudiar, pero estudien bioquímica. Quiero buenas notas en el segundo parcial. Hasta luego, chicos.